Bueno, entonces, feliz día. Era para ver si estaban despiertas, pero parece que estoy más despierta yo. Está bien, está bien. Entonces, era para ver qué tan atentas estábamos. Por eso muy importante vernos el cuerpo, sentirnos, ver en dónde me molesta, en dónde se me contractura, ¿sí? Porque cuando yo lo puedo ver, después me es más fácil corregirlo, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito más de la receptividad, de aprender a tomar, sí, toda la información de la observación y por qué primero tenemos que observar antes que corregir y por qué muchas veces confundimos corregir con observar, porque no es lo mismo. ¿Sí? Yo primero tengo que tener una maestría en la observación para poder corregirlo. Bueno, gracias. Gracias, Mari. Me alegro mucho que lo veas porque este efecto sí tiene que ver con que hay una resistencia a relajarme. Tengo miedo. Entonces es muy importante, ¿sí? Siempre estar lo más relajado que se pueda también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Pau. Ahí está. Ahí está, feliz día. Feliz día. Eh, yo tenía una observación que hice más mental, que es esto que es cuando medito sin la guía, sin la meditación guiada, eh, hay una parte de mi mente que piensa que no, como que no hice el ejercicio. O sea, si hago las respiraciones solas, mi mente no, es como que no hice nada, entonces el día no me rinde energéticamente como cuando hago la meditación guiada o el reiki, eso no entiendo por qué me podría llegar A pasar. a pasar, ¿Por qué la mente te dice eso? o quizás porque no quiere que haga el ejercicio, no sé, viste cómo es medio, pero cuando respiro sola, tengo esta sensación de que como que no hice el ejercicio de meditar. Sí. Bueno, es por el tipo de meditación a la que estás acostumbrada, a la que estás aprendida. Porque, por ejemplo, yo he conocido gente que hace meditaciones tibetanas, budistas, zen, que no te guían, no te guían. Es sentate, meditá, hacé lo que puedas. Y después cuando empiezan a ser guiados en una meditación, les encuentra con que no pueden meditar, no pueden concentrarse. La voz los distrae. Cuando nosotros estamos acostumbrados al revés, a hacer por ahí ejercicios de meditación guiada y después tenemos que no escuchar o no estar atentos al estímulo, ¿sí? Auditivo, ¿sí? A recepcionar esa voz y ordenarnos en esa voz, parece que algo nos falta, pero es práctica, es no dejar de practicar, ¿sí? Como cualquier otra técnica y ejercicio, porque es es otra manera de vernos en el silencio. O de mismo confiar en que nosotras también podemos ordenarnos, autoguiarnos y lograr la paz, si se quiere, ¿sí? Porque si no, también seguimos acostumbrándonos a que la paz sea algo que me lo pueda proporcionar una voz externa. Por eso es muy importante, ¿sí? Que aprendamos como, bueno, a lo mejor me llevé toda la vida, pero voy a por lo menos 5 minutos sentarme y a ver qué pasa conmigo. Ese es el, el mayor objetivo, digamos, sí, el ejercicio que hay que hacer en realidad. No es lograr la meditación, sino sentarme a ver qué me pasa, ¿sí? A observarme. No es el logro meditar, ¿sí? El gran logro nuestro con estos ejercicios es aprender a estar en vacuidad con nosotras mismas, con nuestra mente y con nuestro cuerpo, y darnos cuenta cuando no nos sale o cuando no podemos o cuando lo que sea. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Para el próximo domingo, me gustaría que, si pueden, consigan una vela.
¿sí? Del color que ustedes quieran. Vamos a aprender a meditar con los objetos. Y después ya vamos a aprender a meditar con los sonidos, ¿sí? Para que la mente se vaya acostumbrando. ¿Vieron cuando uno es bebé y dicen, no hagas ruido porque si no nos acostumbra? Después escucha cualquier sonido y se despierta. Bueno, tenemos que hacer eso, ponernos música, ponernos ruidos y meditar, porque si no después cualquier sonido en la meditación nos distrae. Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer esto, ¿sí? Le estoy mostrando el gesto de la mano, ¿sí? Este mudra, pero lo vamos a poner acá relajado. Así, así, pero apoyado acá abajo. Como que hago un cuenquito, pero junto a los pulgares. Bueno, cierro los ojos. Voy a comenzar a respirar profundo. Voy a hacer un breve repaso a mi cuerpo. Aprovecho a acomodar la postura. Me relajo. Me fijo en los hombros. Me fijo el cuello, que no esté para arriba, que no esté para abajo. Aprovecho siempre los primeros minutos para acomodar. Ya después, lo ideal es que, pasadas unas cuantas respiraciones, ya no corrija el cuerpo. Por eso es importante observarlo para poder acomodarlo en el principio. Voy a inhalar profundo por nariz, retener y exhalar por boca. Me relajo. Siento todo el vacío de este cuerpo. Siento el vacío de esta mente. No busco nada. No encuentro nada. Simplemente siento. Me concentro en lo que siento. Me concentro en el espacio que siento. Sin juzgar. El espacio no es agradable ni desagradable. Simplemente es. Y siempre inhalo profundo por nariz, retengo y exhalo por boca. Siempre exhalo por boca. Si hay bostezos, bostezo bien, sin taparme.
Me concentro. No juzgo. Simplemente respiro. No busco nada más que respirar. No quiero que me salga nada, porque no busco nada. Simplemente respiro. Y con cada respiración comienzo a ser consciente del cuerpo. Voy a ir con la respiración a los pies. Voy a ir con la respiración a las rodillas. Voy a ir con la respiración a las caderas. Siempre respirando, siempre sintiendo estos espacios. Con la respiración voy a ir ahora a los espacios de los hombros. Simplemente estoy en el espacio de los hombros. Voy a ir ahora al espacio de los codos. Voy a ir al espacio de las muñecas. Voy a ir al espacio de las manos.
Y voy a ir al espacio de los dos dedos pulgares tocándose. Voy a quedarme en este espacio, sintiendo el espacio de los pulgares uniéndose. Y mientras que siento el espacio de los pulgares uniéndose, voy a sentir el espacio de la propia mente. Voy a observar el espacio de la propia mente. Entonces la atención va a quedar en la unión de los pulgares y en el espacio de la mente. La atención está en la mente y en los pulgares. Sigo respirando profundo con la atención en los pulgares y en el espacio de la mente. Me veo en el espacio de la mente. Y abro los ojos. No puedo despegar los dedos. Quedaron así. Sí. Es muy magnético este mudra. Bueno, ¿cómo les resultó? Aparte de que nos cuesta mucho concentrarnos porque nos pica todo. Aparte de eso, ¿pudieron concentrar o llevar la atención a los dos lugares, tanto a los pulgares como al espacio de la mente? A ver, Karina, Karina amorosa, maestra de la luz. Hola, Feliz día. mira, en un determinado momento sentí como que yo no estaba en mi cuerpo, Sí, ¿y en dónde estabas? como que me estaba observando lo que yo estaba haciendo. Sí, ¿te veías o te sentiste? No, sentí. Ok, muy bien. Yo te voy a decir algo, Karina. Acá entre nosotras, que las demás no escuchen. Vos en realidad no estás en ese cuerpo. Entonces, Por primera vez, a lo mejor fuiste consciente de que podés observarte, ¿sí? Porque cuando yo bien, puedo ver, si no el cuerpo es muy automático, ¿viste?
el cuerpo se automatiza. Pero cuando yo tengo esta experiencia de que me puedo ver, de que puedo verme por fuera del cuerpo, hay una amplitud de conciencia. Y a partir de ahora vas a ser más consciente de que tenés un cuerpo, porque pudiste verlo, Bien, ¿sí? Generalmente nosotros, en la parte conciencia que nosotras somos, ¿sí? Nunca habitamos los espacios que creemos que habitamos, ¿sí? Incluso cuando nosotras estamos presentes, si vamos a jugar a que nosotras estamos la atención plena, estoy haciendo las cosas conscientemente. Pero incluso cuando yo tomo el jugo, de manera consciente, no estoy en un espacio. La conciencia no está en ningún espacio, ¿sí? Por eso cuando yo empiezo a tomar conciencia del cuerpo, hago como este proceso de despersonalización, si se quiere verlo así, de separarme para poder verlo. Porque la conciencia no ocupa ningún espacio, ¿sí? Y esto, en la mente no ocupa, la conciencia no ocupa ningún espacio, es el observador del observador que tenemos en la mente. ¿Cómo podemos empezar a identificarlo? ¿Vieron cuando yo les dije la atención a los pulgares y la atención a la mente? Automáticamente nosotros tenemos grabado que la mente está dentro de este ámbito, ¿sí? Nosotros cuando decimos la atención a la mente y la atención a los pulgares, la atención no va a los pulgares y a los pies. La atención se concentra en el entrecejo. Me gustaría que después observen o vuelvan a hacer este ejercicio y que cuando yo les digo la atención a la mente, van a sentir que la energía del cerebro se unifica en el entrecejo. Para nosotros la conciencia siempre es la parte superior. Y esto lo que hace, el poder concentrar la mente, ¿sí? Y el poder concentrar la atención, hace que yo active el observador del observador. Entonces la mente empieza a amplificarse. En nuestra mente hay una parte que es la que está observando los pulgares, hay otra parte que sigue respirando, hay otra parte que escucha lo que dice el guía, ¿sí? Hay otra parte que hace lo que dice el guía, y todas esas partes se activan en la meditación en modo en modo principiante, en modo observador. ¿A qué voy con esto? Ustedes, cada vez que se van observando y se van ordenando el cuerpo a lo que alguien va guiando, ustedes están con la mente, con los sentidos modo expectantes, ¿sí? Eso es ser observador. Ser observador es estar atento a lo que sucede. Entonces, si a mí me dicen, corregí los hombros, el cuerpo corrige los hombros, porque está observando, está atento, ¿sí? A recibir. Hay una parte en nuestra mente que es observadora a partir de los sentidos, a partir de lo que escucha, a partir de lo que siente, a partir de lo que huele, ¿sí? A partir de lo que ve. Hay una parte en nuestra mente que se ordena a través de los sentidos, ¿sí? Y después está la otra parte que estaría un poquito más arriba, que es lo que yo les digo, que es el observador del observador. El primer observador es a través de los sentidos. El segundo observador, que sería como la parte más consciente de la mente, es la que se da cuenta cuando se está observando. Ustedes dicen, no entendí nada. Porque adentro de, adentro de mi mente hay 1.000.000 de voces y concentrarme me cuesta un montón. Cuando a nosotros nos cuesta un montón concentrarnos, no llegamos al punto de el observador del observador.
porque estamos queriendo corregir o controlar la primera parte, el primer episodio de la observación, que es los sentidos. ¿Sí? Cuando nosotros queremos controlar o corregir los sentidos, es cuando el cuerpo presta más resistencia. Entonces, me empiezo a incomodar, me empieza a picar, empieza, no sé, ¿sí? A movilizarse todo el contexto, el entorno, porque hay una necesidad de control a los sentidos. Si yo quiero controlar algo, no lo puedo observar. ¿Sí? Todo lo que busquemos controlar no lo observamos, porque no podemos hacer las dos cosas, ¿sí? No tenemos energía para hacer las dos cosas en simultáneo. O lo controlas o lo observas. Yo siempre les aconsejo que lo observen. Sí, no controlen, no busquen controlar nada, observen. Entonces, una vez que yo tengo, me acerco más, ¿sí? Me acerco más a la observación sin el querer controlar algo, sucede que empiezo a tener una amplitud de espacio en la mente y empiezo a ser más consciente de las cosas, porque estoy observando, no estoy controlando. Si yo quiero controlar la meditación, o quiero controlar la respiración, quiero controlar que no me pique, o quiero controlar rascarme, porque me está picando, y quiero sacarme esta picazón, ¿sí? Si yo busco controlar la sensación, no puedo despersonalizarme u observarme en el cuerpo realmente. El control me sujeta al cuerpo y utiliza al cuerpo como, no como un aliado, ¿sí? Sino como una especie de cárcel. Entonces es muy importante, ¿sí? Que nosotras no busquemos controlar al cuerpo para que podamos aprender a tomar esta conciencia de observarnos en el cuerpo. Y lo primero es teniendo tolerancia con las sensaciones. Porque si yo no tengo tolerancia con las sensaciones en la atención plena, la sensación siempre me va a estar activando una pauta mental, como veíamos la clase pasada, en la que yo voy a sentir atracción o repulsión. Y si yo siento atracción o repulsión, lo más probable es que tienda a querer controlar. Y cuando quiero controlar, no puedo observar. Y si no puedo observar, se siguen creando pautas mentales de control, de miedo, de inseguridad, y así vamos nosotros por la vida hasta que el cuerpo queda reventado y la mente también. Bueno, ¿hay alguna pregunta más de que hayan visto del ejercicio? A ver, Fabi, espérame. Ahí está, abrí el micrófono. Feliz día. Feliz día. Bueno, nada, yo escuchaba a la compañera, a mí lo que me pasó es que, bueno, cuando sentí la picazón en la cara, no la corrí y volví a la respiración. O sea, y se fue la picazón, ¿no? Que esto fue como en el medio. Cuando nos hiciste mirar la mente y el mudra, digamos, los deditos, a mí me empezó el corazón a latir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que lo sentía el corazón, y yo no me sentí, como decía la señora, o sea, la compañera, sino que me vi Sí, afuera, yo estaba sí. afuera. Pero yo lo que sentía era el corazón, tac, 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 y cuando dijiste abran los ojos, no quería, y después el corazón paró. Muy Y bien. la tira así, ¿no? Sí, sí, porque si no, no estaríamos. Usted ya estaría al lado de Saint Germain. Claro. Viste que cuando Karina habla, yo le digo, ¿te sentiste o te viste? ¿Por qué? Vuelvo a decir, nosotros tenemos que empezar a darle más importancia a lo que sentimos, pero no lo que sentimos del sentimiento, sino de los sentidos. Y verme es
el sentido de la visión, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a darle mucha más importancia a las sensaciones, a los sentidos que tengo, a la visión, al tacto, al gusto, ¿sí? Al olfato. Porque esa manera va a ser en la que yo pueda amplificar la mente, en la que la mente pueda liberarse de la falsa cárcel que cree que es el cuerpo. Por eso es muy interesante esto, que también a medida que nosotras vamos meditando más, respirando más, abriendo más ese espacio en la mente, los sentidos empiezan a volverse cada vez más sutiles, ¿sí? Se abren más, se purifican más, se estimulan más, porque los sentidos y el cuerpo también va evolucionando a otra frecuencia. Entonces por ahí puedo sentir otros olores, o puedo ver otras cosas, o puedo sentir otras cosas, ¿sí? Puedo probar otras cosas, porque todos los sentidos van acompañando también incluso al movimiento de la evolución de la conciencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Llega un momento de la meditación en la que posiblemente el cuerpo sienta miedo. De hecho, la gente que no se relaja en la meditación siente miedo, ¿sí? Siente miedo. Solo la mente sabe miedo a qué. Porque en realidad es un miedo como, para la mente seguramente, muy fundado, muy referenciado, muy real. Por eso no se logra concentrar. Y después vamos a jugar a que superamos el primer miedo que es a concentrarnos. Es decir, estoy acá, puede pasar cualquier cosa y yo voy a estar concentrada. Llega un momento en que la energía mental se empieza a estimular y a acrecentar y el espacio se vuelve tan profundo en la mente que podemos entrar en un proceso de miedo otra vez. Porque son como llaves que se van destrabando. No sé si alguna vez ustedes, no sé si conocen Reiki. Reiki es una técnica, ¿sí? De sanación, que se las recomiendo mucho. Pero muchas veces yo he escuchado con Reiki, después de la invocación, ¿sí? Después del llamado, de la asistencia, que la persona que es principiante empieza a sentir tanta energía que se asusta, que ¿sí? Sale como, sí, es un susto. Entonces es muy interesante ver nosotros ante la energía, ante la visualización, ante la presencia de tanta energía, la mente a veces siente mucho miedo. ¿Y por qué digo esto? Porque que el corazón palpite rápido es miedo, ¿sí? Es miedo. Va a pasar, a lo mejor, viste, si no abríamos los ojos y seguías ahí, a lo mejor un segundo más y tu mente te decía, ¿a dónde estás yendo? Volvé a tu cuerpo. Y por ahí la mente incluso te dice, no puedo volver. Miren que ha pasado muchas meditaciones de que hay gente que no abre los ojos. No es de que no abre los ojos nunca más, pero no abre los ojos en el momento en que el guía dice, bueno, abrimos los ojos y por ahí vos te quedás así un rato más. Y como la mente racional ya escuchó la señal de hay que abrir los ojos, que uno no puede abrir los ojos, no es en todos los casos, pero que uno no puede abrir los ojos, le puede dar miedo porque siente que no tiene control de su cuerpo. Como nos puede dar control vernos por fuera del cuerpo o sentirnos fuera del cuerpo. Porque nosotros, en el fondo, pensamos que el cuerpo es lo único que podemos controlar. Entonces, cuando yo me veo fuera del cuerpo, la mente entra en una crisis muy grande. ¿Sí? Como no se puede controlar a sí misma, o cree que no se puede controlar a sí misma, lo que busca controlar son los comportamientos sensoriales, a partir de lo que atrae y a partir de lo que repulsa. Esa es la manera de controlar.
Entonces es muy interesante, ¿sí? Cuando nosotros vamos sintiendo, o incluso lo podemos sentir si sentimos después de las meditaciones pesadez en los hombros. Si nosotros después de meditar o hacer respiraciones conscientes sentimos pesadez en los hombros, es porque en algún punto nosotras estamos cerrando mucho los hombros, eso también es un síntoma de miedo, o tenemos los hombros desnivelados, ¿sí? Después, fíjense, mírense, yo me veo porque a veces estoy así. Y eso es algo que por ahí yo sola noto, ustedes no lo notan. Estoy así. Entonces me acomodo. Porque el cuerpo hay que educarlo también, ¿sí? Porque si no va a seguir teniendo miedo, va a seguir haciéndose cargo. Y fíjense que en el ejercicio de hoy fuimos a partes que denotan mucho la flexibilidad que tenemos. No hicimos un recorrido del cuerpo general, ¿sí? Sino que fuimos a partes específicas. ¿Para qué es esto? ¿Qué importancia tiene el ver el espacio o sentir el espacio, ¿sí? De los pies, de las rodillas, de las caderas, de los hombros, de los codos, de las muñecas y de las manos? Porque son nuestra manera de articular, lo que impulsa el movimiento y lo que muestra nuestra flexibilidad. ¿Y qué mensaje le estamos dando a la mente? Le estamos dando el mensaje de que en estos lugares hay un espacio lo suficientemente grande como para no ser rígidos. ¿Sí? Como para dejar de tener miedo. Entonces, esto es muy interesante y es muy importante que puedan, ¿sí? Hacer este ejercicio de llevar la mente, la atención y la energía al espacio que ocupa el brazo, no al brazo. Siempre acá la palabra clave es el espacio que ocupa. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a redimensionar el cuerpo. Acá si alguna de ustedes hace ejercicio, hizo ejercicio, practica alguna actividad con el cuerpo, cuando uno recién empieza, se da cuenta de que no tenés la menor idea, no tenés la menor idea de nada de tu cuerpo. A lo mejor empezaste a hacer ejercicio y el otro día te duele un músculo que no sabías que existía. Vos decís, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Porque no tenemos no estamos dimensionados con el cuerpo, porque no sabemos qué espacio ocupa. Una vez que nosotros empezamos a ver qué espacio ocupa el cuerpo y cuál es la importancia del cuerpo, que el cuerpo funciona conectado a la mente a partir de las sensaciones, empezamos a observar tanto las sensaciones y las pautas mentales como el comportamiento del cuerpo. Porque actúan simultáneamente. El cuerpo reacciona a la sensación, ¿sí? De la misma manera que la mente reacciona a esa sensación. No hay reacciones separadas. ¿Se entiende? Por eso cuando yo me veo por fuera o me siento fuera del cuerpo, me puede llegar a asustar. La que se asusta es la mente que dice, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, me sacaron de mi espacio. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a decirles algo. Pregunta. Está picante mi jugo. Esta semana tenían una tarea. Por la expresión de sus caras, por la expresión de sus caras me doy cuenta de que se olvidaron. Bueno, está bien, está bien, está bien. No era un trabajo práctico, no había que investigar nada, así que tranquilas, era nada más observarse en el juicio.
Si se pudieron dar cuenta cuántas veces juzgan a las personas, a las situaciones, a las cosas, pero no se observaron, ¿o sí? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Si no, igual tenemos toda la vida, miren que observarnos en eso no es cosa de un solo día. ¿Y qué pudieron sentir con la observación? Pues les voy a dar un ejemplo. Hay una compañera que mira las clases por diferido y dice que ella se observó en el juicio, pero que no puede observar sin corregir. ¿Sí? Porque pensé algo, ¿por qué pensé en eso? No pienses así. Dije mal, malintencioné una palabra, ¿sí? Insulté a alguien, a lo mejor no grité o pensé mal de algo o de alguien, y nosotros muchas veces tendemos a la corrección. Sí tenemos el nivel de conciencia de la corrección, porque por ahí no tenemos el nivel de conciencia de la corrección. Si yo no tengo el nivel de conciencia de corregir mis pensamientos, está bien que empiece corrigiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir corregir? Que yo empiezo a observar lo que mi mente interpreta de las sensaciones y a partir de ahí genera conductas, entonces a las que quiero cambiar, corregirlas. ¿Sí? Si yo quiero corregir el pensamiento de la baja estima, de que yo no puedo, de que yo no sirvo, de que yo no valgo, no importa si es al 100% que creo eso o al 0,1 porque es lo mismo. En el área que sea de mi vida en donde yo crea que no sirvo, que no valgo, ahí me tengo que observar y me tengo que corregir. ¿Qué sirve para corregir? Las meditaciones sirven muchísimo, tanto las guiadas y las técnicas como las de este tipo que son más de vacío, más de atención. ¿Sí? Hay otro tipo de meditaciones que sí que son más técnicas y que son más aplicadas a la sanación emocional y psicológica. Y después están este tipo de meditaciones que hacemos en este curso que tienen que ver con la atención. Las dos sirven, ¿sí? Meditar sirve para la vida en general, así que ustedes pueden meditar de la manera que ustedes sientan y les va a hacer bien. Meditar me va a permitir corregir y también me va a permitir corregir el hablarme. Y creo que esto también lo hablábamos en una de las clases. El hablarme, ¿sí? Mira, Yani, la verdad es que no me gusta que pienses que no te van a salir las cosas. ¿Por qué no intentás haciéndolo y andás haciéndolo de a poco y después vas corrigiendo lo que te va saliendo? Ustedes dicen, está loca por hablarse en tercera persona. No, porque yo tengo que hablarle a Yanil. Porque si no le hablo a Yanil en voz alta para ordenarla, va a haber una voz interna que me habla para despelotarme. Entonces, hablarme es muy importante para la corrección. No desde la culpa, no desde el castigo, no de otra vez estás pensando que no te va a salir, así no te va a salir nada. No ir con la cagada pedo, ¿vieron? Sino con la parte reflexiva. Nosotras tenemos que ordenarnos en hacernos reflexionar sobre lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Llevarme a la reflexión. ¿Sí? Esa sería una manera correcta de empezar a corregir alguna conducta que yo quiera cambiar. Y después claramente haciendo, ¿no? Bueno, digo, si no, mucha reflexión y nos quedamos en el nube de la mente. Entonces, eso es en una primera instancia. Si yo no tengo el hábito o no tengo la conciencia de corregirme, empiezo a practicar esto, la meditación, y empezar a hablarme, a decir, mira, esto vamos a hacerlo de otra manera, no sé, encuentren su forma de dialogar con ustedes.
es importante que lo digan en voz alta. Es muy importante. Yo sé que acá todas ustedes hablan solas. ¿Sí? Así que no creo que les sorprenda que yo les diga que se tienen que hablar en voz alta. Entonces, se tienen que hablar, ¿sí? Ahora, si yo ya tengo la conciencia de la observación y de la corrección, porque a lo mejor si venimos estudiando esto hace varios años, o tenemos ya otros conocimientos, o somos más autodidácticas, ¿sí? O lo que sea, y podemos corregirnos y observarnos, es importante ahora ir a un siguiente nivel, que es emprolijar la observación, que la observación no me lleve a la corrección inmediata, ¿sí? Sino que la observación me permita dejar pasar ese pensamiento. Entonces, para que se entienda, primero lo que tenemos que hacer, así les digo, con la mente es no malas, no autoritarias, pero sí muy disciplinadas a observar la mente y a corregirla. A lo primero sí es muy importante la corrección y la observación, ¿sí? De lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Cuando yo ya tengo una observación y una corrección del 70%, ¿sí? De lo que pienso, de lo que digo y de lo que hablo, no es que yo voy a dejar de tener, ¿sí? Cosas por qué corregirme, porque la mente es muy creativa. Siempre hay algo para andar corrigiéndonos. Gracias a Dios, ¿sí? Porque en la que pensemos que no tenemos más nada para mejorar, ahí, ¿viste? Tiembla el universo. Entonces, entonces, a lo primero, si está bien, corregirlo todo. Cuando ya tenemos una corrección o una habitualidad, sí que me es hábito observarme, corregirme, pero vuelvo a decir esto, desde la empatía, desde la humildad, desde el amor, desde realmente estar reinventándome y reconstruyéndome constantemente, no como una cosa de castigo y de culpa, de que al final siempre hago mal las cosas y siempre voy a tener cosas para corregir o para perdonar porque hago todo mal. No desde ese lugar, sino desde la prosperidad y la abundancia de la transformación. Cuando yo tengo la transformación aceptada, a la observación hay que bajarle la intensidad de corrección, ¿sí? Y potenciarle la observación para poder ver donde antes no pude ver, donde antes no pude corregir. Es como un volver a empezar. Antes de corregir, tengo que saber que voy a corregir, ¿sí? Que a veces no lo tenemos tan en claro. A veces nosotros pensamos que tenemos que sanar, ¿sí? Con mamá y nos pasamos la vida sanando con mamá, pero no era sanar con mamá lo que teníamos que hacer, ¿sí? Era lo mejor con la energía femenina o con las características femeninas, pero no era mamá. Entonces, a lo mejor si yo sigo constantemente queriendo observar sobre lo observado, me pierdo de amplificar, ¿sí? El campo de la visión. No puedo observar más allá de esto. Entonces, observar sin corregir, simplemente observar, nos va a ayudar a amplificar, ¿sí? El radar de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Seguras? Bueno, muy bien. Entonces, es amplificar
observar y observar al que observa. Observar que cuando me observo me sale automáticamente corregirme. Observar que cuando me observo se me activan automáticamente determinadas emociones, agradables o desagradables, culpa, enojo o alegría. Observar que cuando me observo, ¿se entiende? Observar que cuando me observo me empieza a activar todo un circuito que también es un circuito que ya tengo aprendido. Entonces es volver a empezar a observarme como yo aprendí a observar. Y cuando yo empiezo a hacer este ejercicio de observarme en cómo yo aprendí a observar, la mente se sitúa desde otro foco, ¿sí? Se aleja y empieza a observar cómo realmente nosotras observamos. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una nueva plataforma para que en este espacio, entre lo que yo estoy observando y la parte que observa cómo observo, en este espacio, entre este y este, se empieza a sentar todo el conocimiento de ahora. Se empieza a sentar el conocimiento de las clases de mindfulness, el conocimiento de las clases de otros cursos que ustedes hagan, ¿sí? De los videos, pero también se empieza a sentar en esto la sensación y la información, las experiencias de todo lo que están construyendo ahora. Porque la única manera de construir algo o de realmente poder hacer uso del tiempo es cuando empezamos a activar cada vez más capas de profundidad en la observación. Cuanto más espacio yo tenga abarcativo en la observación, más capacidad de crear voy a tener. Porque recuerden, a cuanta más observación, menos control. Y a cuanto menos control, más creatividad. Entonces, yo tengo que empezar a observarme, corregirme. Una vez que me observo y que me corrijo, tengo que volver a observarme. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que observar? ¿Qué es lo que observaba esa mente que corregía? Porque si yo soy mal hablada, que lo soy, si yo soy mal hablada, ¿sí? Y lo observé y es algo que lo quiero modificar cuando lo modifico, no cuando digo qué. ¿Sí? Y esto es así con todo, por más de que sea algo muy duro de aceptar. Sí, para todas nosotras. Nosotras modificamos algo cuando lo modificamos, ¿no? Cuando decimos, no, sí, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de hablar mal. No, cuando realmente estoy enfocando, dedicando el tiempo, la energía y la atención a no hacerlo. No a no hacerlo, a hacer otra cosa, a hacerlo distinto. Entonces, si yo quiero modificar el mal hablar, primero me observo qué tan mal hablada soy, porque yo para llegar a la conclusión de que quiero cambiar, hablar mal, tengo que observarlo antes. ¿Cuál es nuestro problema generalmente? Que nosotros queremos cambiar cosas que nos dicen los demás que tenemos que cambiar. Cuando nosotras queremos cambiar las cosas que los demás nos dicen que tenemos que cambiar, no podemos observarnos, porque no podemos identificarlo. Aunque sí podemos tomar, ¿sí? Lo que dice la otra persona, el entorno, lo externo, y ver qué tanto de razón tiene. Como hablaba el otro día una compañera, la ley del espejo, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tomarlo desde ese lugar. Pero siempre es centrarse, estar con una misma y decir, bueno, ok, ¿qué es lo que podría transformar? ¿Qué es lo que estoy lista para transformar? Porque a lo mejor, ¿sí? Haya cosas que tengamos que modificar, transformar, y no podamos todavía. Y está bien.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que transformar? Yo cuando me di cuenta que tenía que transformar el hablar mal, pues yo cada 2 palabras, muy a lo argentino me parece, 2 palabras una puteada. Y eso limita un montón, se ríen, limita un montón y drena un montón. Los insultos, por más de que sean en chiste, en broma, en me río, drenan un montón de energía. Y yo eso lo empecé a notar cuando me noté cómo hablaba y cuando empecé a corregirlo. Ahí hice el balance de la energía. Y una vez que yo puedo, a través de la observación y de la acción, hacer el balance de la energía, llegó un momento, ¿sí?, en el que yo ya casi que no digo malas palabras, ¿sí? Pero ni en la mente. Porque una cosa, viste, es no decirla, otra cosa es no pensarla. Me prolijé un montón porque pude observarme, detenerme y accionar. Ahora, a veces me sale. Seguramente me habrán escuchado alguna vez ustedes, no es algo que me enorgullezca, pero a veces me sale decir cosas. Y me observo. Cada vez que sale, la mente activa la observación y dice, ¿cómo te estabas sintiendo para decir eso? Bueno, ya está, ya pasó. Porque la observación empieza a ser una metodología que se empieza a automatizar. La mente ya empieza a ser observadora, porque se le está enseñando cómo observar. Y cuanto más yo le enseñe a la mente cómo observar, cómo corregir y cómo observarse en la corrección, porque la mente a veces es mentirosa, sigo creciendo y sigo transformando. Y es para eso la atención. ¿Sí? Es para eso el darme cuenta cómo es que yo funciono. Y de ahí hacer los balances. ¿Realmente lo estoy pudiendo cambiar? ¿Realmente lo estoy pudiendo transformar? ¿O no? La observación nos abre al paraje de la honestidad. Incluso a replantearnos las sensaciones, las emociones, los procesos, las pautas mentales que hay detrás. Pero siempre hay que estar observando y observándonos. A veces la mente nos convence de que nosotros estamos dando lo mejor, ¿vieron? Entonces yo estoy corrigiendo hasta lo que más puedo, más no puedo. Te juro que más no puedo. Medito lo que más puedo, soy amorosa lo que más puedo, me vinculo lo que más puedo, tengo el compromiso o las clases o los alumnos que más puedo, ¿sí? Nosotros siempre estamos dentro de la franja de que estamos dando lo que más podemos. Y eso es porque hay una parte, que es el primer observador, que se conforma con corregir, ¿viste? Como por donde mira la suegra. Mientras que el observador, ¿sí?, el observador de esta parte nuestra que acomoda así como, bueno, quiero dejar de comer mal, bueno, voy a empezar a comer bien. Un día y medio día comí bien. Y la mente dice, ah, no, yo ya como más saludable. Porque el observador asocia, hace, bueno, tiki, por lo menos ahora comes un poquito mejor. Entonces no hay corrección real. Hay una pequeña modificación de los hábitos, pero no es una corrección total, no es una transformación en la alimentación. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser una transformación en la alimentación? Cuando venga el otro observador y te diga, mira que está todo bien, pero con que comas una vez por mes harina integral, no vamos a ir a ningún lado. Y volvemos a observarnos y volvemos a corregir, y volvemos a observarnos y volvemos a corregir, porque siempre va a estar esta dinámica.
entre el primer observador y el observador absoluto. ¿Sí? Y a donde tenemos que atender siempre es al que observa todo. Por ahí les es difícil ahora poder encontrarle ese lugar o identificarlo en la mente de ustedes, pero está ahí. Es parte de. Solo hace falta que lo descubramos. Bueno, y lo van a descubrir cuando dejen de buscarlo. Por eso es tan interesante, porque te educa por donde vos le quieras encontrar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Se me hacen cortas las clases de 1 hora. Entonces, sí, yo sé que sí, chicas. Vamos a ver. Capaz podemos hacer clases de 1 hora y media o de 2 horas ya y acortamos la cantidad de clases. Después lo voy a consultar con la directiva y cualquier cosa les confirmo. También hay que ver si cada una de ustedes tiene el tiempo. ¿Sí? Entonces, quiero que sigan esta semana observándose y que vean qué es lo primero que se les activa. Si se les activa el juicio, si son de hablar mal, ¿sí? De ser chusmas. Yo sé que no, igual. De ser chusma o de hablar mal de la vecina. Fíjense qué se les activa, si en cada uno de esos procesos, si ya podemos observarnos un poquito más, empezamos a corregir. Cuando nos podemos dar cuenta de que sí hablamos mal, de que sí por ahí somos medio chusmas, de que todavía, viste, hay un montón de cosas que me distraen o que me hacen ruido en la mente, entonces ahí las empiezo a corregir. Las corrijo hablando en voz alta, ¿sí? Hablándome en voz alta. Ya si podemos hacer esto, sigan observando, ¿sí? Esto no, a lo mejor no es tan lineal. Entiendan que esto es una fórmula que les va a servir durante toda su vida. Y después empiecen a observar nuevamente. Empiecen a observar nuevamente sin juzgar, sin querer corregir, simplemente observar. Y si les sale corregir y si les sale juzgar, volvemos al primer punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a la mente hasta le tengo que enseñar a no juzgar. ¿Sí? Si yo estoy pensando algo y juzgo o me influencia demasiado una situación, tengo que decirme, bueno, no juzgues. Mira el espacio que hay en esta situación. Mira el espacio que hay en este vínculo. Mira el espacio que hay en este hecho. Mira el espacio que hay. Porque cuando yo empiezo a ver espacios abiertos en las situaciones, se activa la creatividad para la mente. ¿Sí? Si lo ve lleno de problemas, no va a tener creatividad. No lo va a poder resolver. Bueno, nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? Gracias por estar, gracias por ser. Gracias. Después les paso la clase. Una cosa.